Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo 1. 2 Timoteo 1. Vamos a estar empezando hoy a estudiar el libro de 2 Timoteo. Y las veces que me toque estar por acá, Dios mediante, con su ayuda, vamos a seguir con 2 Timoteo. Y el Espíritu Santo se encargó desde temprano de ir uniendo las temáticas, si hemos estado atentos a lo que el Señor ha venido diciendo, capaz ven alguna relación con lo que vamos a comentar ahora. La oración es que podamos escuchar palabra de Dios para nuestra vida, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra y a obedecerla. Así que de todas las palabras humanas que podamos decir desde este lugar, que podamos escuchar una palabra de Dios para nuestra vida, ¿sí? Que podamos escuchar una palabra del Señor para nuestra vida. 2 Timoteo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Aloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hasta ahí. Señor, bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable en este momento. Queremos someternos a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Carta de Pablo a Timoteo. Carta de Pablo a Timoteo. Esta es una de las cartas pastorales de la Biblia, ¿sí? Pablo escribió varias cartas y esta está dentro de lo que son las cartas pastorales, que son las cartas más de índole personal, ¿sí? Más de índole privado, más afectuosas. Por ejemplo, las cartas a Timoteo, la carta a Filemón, las cartas pastorales de ese estilo, ¿no? Cartas cercanas, cartas dirigidas a una persona concreta, ¿sí? Posiblemente también se podría leer después la carta, pero es dirigida a una persona concreta. Y esta carta la escribe Pablo en una situación muy especial, en el año 66 más o menos. La escribe, para variar, ¿desde dónde? Desde la cárcel. Pero ustedes saben que Pablo este es el segundo encarcelamiento de Pablo. El primero encarcelamiento había sido en una casa, como si fuera hoy en día una prisión domiciliaria, donde Pablo tenía más libertades, podía recibir gente, estaba un poco mejor, que tenía un guardia, ¿se acuerdan ahí? Del pretorio, ahí cuidándolo. Pero en esta situación, Pablo escribe la carta desde una prisión en Roma, desde un calabozo, solo, encadenado, y solo la persona que lo acompañaba era Lucas. Y hace poco vi un video de esa celda, lo que dice la tradición, y es una celda muy pequeñita,
húmeda, oscura, y arriba tiene un agujero, y el hermano que presentaba la celda decía que, bueno, desde ese agujero se comunicaba con Lucas, y capaz le dictaba, era una suposición que hacía. Pero es una carta desde un lugar, de una cárcel, encadenado, solo. No, Lucas no estaba preso, Lucas era el único que lo estaba ayudando. Lucas no estaba preso. Y es una carta en el contexto de persecución. Había empezado una persecución contra los cristianos, fuerte, por Nerón. Había arrancado una persecución intensa. Si vos eras cristiano, te iban a buscar, ¿sí? No se podía predicar el Evangelio, decir que Jesús era el Señor, te iban a buscar. Ahí empezó una persecución fuerte. No lo sé, tal vez sí. Entonces esta carta sale desde ese lugar, desde una cárcel oscura, una cárcel donde Pablo estaba solo, ¿sí? Y además Pablo sabía, por el contexto que dice la carta, que de esta ya no iba a salir. En otras cartas él tenía la esperanza de que iba a salir, pero en esta situación es su última carta, parece ser, y él ya mayor, ya sabiendo que dentro de poquito venía la muerte, venía el martirio, ¿sí? El martirio es morir por Cristo. Él ya sabía que ya está, que estaba ahí nomás. Y en ahí nomás, estando cerquita de la muerte, esta carta es como si fuera un testamento. ¿Vieron los testamentos? No sé si, yo nunca vi un testamento, pero lo he visto en las películas, ¿no? Que se abre el testamento y ahí se descubre, y toda la gente, la familia esperando el dinero y va para otra persona. Bueno, es como el testamento de Pablo. Es el testamento de Pablo donde le dice a Timoteo lo más importante, o sea, de todo lo que vos aprendiste de mí, esto. El resumen es esto, ¿sí? Entonces es muy importante eso, que es como si fuera el testamento del apóstol Pablo hacia Timoteo, ¿sí? Su última carta. Y por otro lado se la escribe a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era un hermano que en ese momento, bueno, vamos a empezar al principio, de Listra, de la zona de Turquía actualmente. Él en la primera visita de Pablo en Hechos 14, ve seguramente presencia el milagro de que lo golpean a Pablo, lo lastiman. ¿Se acuerdan que lo llevan afuera de la ciudad? Y estaba muerto, dice que estaba muerto, pensaban que estaba muerto. Y los hermanos van y Pablo se para, que eso algunos dicen que es como un milagro de resurrección, ¿no? Se para Pablo, o sea, una persona muerta, los médicos saben, te das cuenta cuando alguien está muerto, ¿no? Parecía muerto, se levanta Pablo y vuelve a la ciudad a predicar. Bueno, y Timoteo era un gurí en ese momento, era un muchachito, y posiblemente presenció eso, ¿sí? Y entonces era de Listra Timoteo, y vieron que la carta también nombra a la familia de Timoteo. Timoteo, por un lado, su mamá era judía, sí, era judía, y judía practicante, como su abuela también, ¿no? Es decir, conocían las Escrituras, conocían el Antiguo Testamento, conocían las tradiciones, eran creyentes judías, ¿sí? Pero también Timoteo, su papá, en Hechos 16, se nos dice que su papá era griego, que era gentil, ¿no? Entonces, Timoteo, por un lado, tenía una mamá judía, practicante, y un papá griego, gentil, y no dice que fuera creyente. Hay varias teorías, puede ser que haya muerto antes de conocer a Pablo y la predicación del Evangelio, o puede ser que no aceptó el Evangelio. Pero por algún motivo el padre desaparece de la historia y la madre y la abuela permanecen en la historia. Y era una persona que Pablo impone las manos y lo llama al servicio, lo llama a ser servidor de él, porque todos los hermanos de la vuelta hablaban bien de él, ¿sí? Pablo preguntaba y todo el mundo hablaba bien de Timoteo. Todo el mundo hablaba de la fe de Timoteo y Pablo, enviado por el Espíritu Santo, le impone las manos y lo llama al servicio. Eso está ahí en Hechos 16.
Y Timoteo se convirtió en un ayudante de Pablo tremendo. Sí, un ayudante de Pablo tremendo. Es interesante que Timoteo aparece un poco después que desaparece de alguna manera Juan Marcos de la historia. ¿Se acuerdan cuando hay la diferencia entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos? Juan Marcos desaparece, se retira y aparece Timoteo, ¿sí? Y un hermano, Sproul, no sé si lo pronuncio bien, decía que es interesante cómo el designio de Dios sobre todo, ¿no? Juan Marcos se retira, pero se retira a Roma para escribir el Evangelio dictado por Pedro y aparece Timoteo, aparece este otro joven, ¿no? Y Timoteo fue un apoyo para Pablo en toda su vida. Hizo infinidad de viajes, lo acompañó en los sufrimientos. Fue una persona que estaba en primera persona ahí. Estaba donde estaba Pablo con todas sus aventuras, sus dificultades, sus sufrimientos, sus persecuciones. Estaba Timoteo, ¿sí? Había visto el encarcelamiento. Una persona que lo siguió a Pablo, estuvo cerca de Pablo, fue un discípulo muy cercano, ¿sí? De Pablo. Pasó muchísimo tiempo con él. Pero en este momento que recibe la carta de Pablo, Pablo lo dejó de pastor en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, ahí en Turquía también actual. Entonces, por un lado tenemos a Pablo, que estaba en un hotel con aire acondicionado, no, estaba en la cárcel, y por otro lado tenemos a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Y el contexto es persecución. Nerón. Tremendo la persecución. Empieza ahí la persecución. Y es interesante que Pablo y Timoteo comparten que los dos habían sido instruidos en el judaísmo, pero también en la cultura helénica, la cultura griega. O sea, Timoteo conocía por su mamá y su abuela la cultura judía, la religión judía, pero también vivía en un contexto griego. Y Pablo, ¿se acuerdan también? Tenía una tradición judía, pero vivía en Tarso, que era una zona griega, y manejaba también ese idioma. Entonces compartían eso, como que conocían, tenían trayectorias similares, ¿sí? Y vamos a analizar algunos textos de 2 Timoteo, estos que acabamos de leer, y vamos a ir verso a verso, desglosando lo que dice esta carta desde la prisión a Timoteo y ver si tiene algo que ver conmigo, ¿sí? Porque si está acá, con la ayuda del Espíritu Santo, inspirada por Dios, tiene algo que ver conmigo, que el Señor nos pueda hablar. Verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Si bien Pablo y Timoteo tenían cercanía, ¿sí? Dice que era el hijo espiritual, que ahora lo vamos a ver, Pablo empieza la carta mostrándole las credenciales de él, ¿no? O sea, tenemos afecto, pero empieza mostrándole las credenciales. Y esto que Pablo pone, que dice apóstol de Jesucristo, uno lo lee así rápido, pero en ese momento de persecución, por otro contexto de las cartas, algunos hermanos habían abandonado a Pablo y no querían estar cerca de Pablo, porque si estaban cerca de Pablo, tenían riesgo de estar cerca de la cárcel, ¿sí? Entonces algunas personas empezaron a dudar de Pablo y lo dejaron solo y se alejaron de él para no estar asociados, porque les daba vergüenza o les daba miedo o cobardía estar cerca del Evangelio, por en este contexto de persecución. Y dice que Pablo es apóstol, ¿sí? Y apóstol es enviado por Jesús. Y los apóstoles son las personas enviadas por Jesús que vieron a Cristo resucitado, ¿sí? ¿Se acuerdan en el camino a Damasco, allí en Hechos, cuando el Señor se le aparece a Pablo y le dice: ahora vas a ser seguidor mío y ahora vas a ir por todo el mundo, ¿no? Y anunciar a los gentiles el Evangelio. Entonces, el encargo de Pablo del Evangelio, de predicar el Evangelio, fue dado directamente por Jesús, ¿sí? Por eso nosotros creemos que no hay apóstoles actualmente, ¿sí? Sino que los apóstoles
son aquellas personas que fueron enviadas por Jesucristo resucitado, ¿sí? Personalmente. Y este fue un encargo directo de Jesús, ¿sí? Y todo esto que hacía Pablo, todos estos sufrimientos que tenía Pablo, acá dice en el texto, dice que fue enviado por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, ¿sí? Este encargo que le llevó a Pablo a estar en la cárcel y llevó al martirio, se basaba en la promesa de que hay vida eterna en Jesucristo. O sea, lo que lo movía a Pablo, la promesa que lo impulsaba, que lo guiaba, era que hay vida eterna en Jesucristo, ¿sí? En esa promesa es que él se para escribir y hacer y decir lo que va a decir, ¿sí? Y ese es el resumen del Evangelio. Hay vida eterna en Jesucristo, ¿sí? Estuvimos hablando de compartir el Evangelio. Bueno, el Evangelio es eso. Hay vida eterna en Jesucristo. Hay vida eterna en Jesucristo. Y esa es la noticia y la promesa en la cual Pablo cimienta su vida, su ministerio. Sabía, confiaba por fe que hay vida eterna en Jesucristo. Hay vida eterna en Jesucristo. Y esa promesa lo sostuvo y esa promesa lo envió. Verso 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo le llama a Timoteo? ¿Qué título le da? Hijo, amado hijo. Amado hijo, ¿no? Hijito, es una expresión muy cercana, muy cariñosa. Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo. Yo pensaba, no son suposiciones, pero el padre de Timoteo desaparece de la historia, ¿no? Y aparece Pablo como padre espiritual, ¿no? Es interesante también el cuidado de Dios, de estas nuevas relaciones de cuidado familiares que se dan en la iglesia, ¿no? Y tal vez muchos se pueden sentir identificados. Siendo hijo espiritual de alguien, en el sentido que estamos viéndolo, o siendo padre, madre, abuela espiritual de otra persona, ¿sí? Recibimos y damos, ¿no? Esta nueva realidad que inaugura el Evangelio en la iglesia. Y como decíamos, amado hijo, ¿por qué? Porque habían pasado un montón de cosas juntos, habían pasado por sufrimientos, viajes, predicaciones. Timoteo pasaron tiempo juntos, pasaron un montón de tiempo juntos, ¿sí? Fue un fiel compañero, Timoteo, fue un ayudante, ¿sí? Y Pablo fue el padre espiritual. Y le desea en el saludo, ¿sí? En el saludo de las cartas, le desea 3 cosas. ¿Qué 3 cosas le desea Pablo a Timoteo ahí en el verso 2? La primera, gracia. La primera le dice gracia. La segunda, misericordia le desea y paz. Y vieron que por lo general los saludos de Pablo usa gracia y paz, ¿no? Y acá agrega misericordia, ¿sí? Y recuerden, contexto de persecución. Timoteo encargado de la iglesia de Éfeso, herejías en la vuelta, falsos hermanos. En ese contexto, no solamente necesitaba Timoteo el amor, la gracia de Dios, no solamente la paz, obviamente, en ese contexto de persecución, de lucha, sino que también necesitaba la misericordia de Dios. Es decir, necesitaba el sustento diario de Dios, la ayuda de Dios en todo, en las cosas de cada día. En ese contexto necesitaba Timoteo gracia, misericordia y paz. Y el texto dice que esas 3 cosas de Dios Padre
y de Jesucristo nuestro Señor. De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y acá vemos también la deidad de Jesús, ¿sí? Una de las herejías que habían empezado a surgir era dudar si Jesús había sido realmente Dios, ¿sí? Y acá al decir está igualando a Jesús con el Padre, ¿sí? En cuanto a que son coeternos, coiguales, ¿sí? Así que diciendo que Jesús es Dios, le está aclarando desde el vamos. El Evangelio es este, Jesús, ¿sí? Trae vida eterna, ¿sí? Esa es la promesa. Y Jesús es Dios, ¿sí? El Evangelio, la clave del Evangelio. Y nosotros lo leemos así rapidito, ¿no? Estas tres cosas de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Uno siempre lo lees así rápido, pero en el contexto del siglo I, decir Jesucristo nuestro Señor, ¿qué quiere decir? ¿Es una sentencia de qué? Es una sentencia por lo menos de persecución, de muerte, de exclusión, de abandonar tus bienes, de que te persigan a tu familia. O sea, uno lo lee desde este momento rápido. Y bueno, hoy oramos gracias por la libertad que tenemos en nuestro país para predicar el Evangelio. Y hoy también hay hermanos que sufren persecución y muerte por decir Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Verso 3, dice Pablo, después del saludo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día. En las cartas de Pablo, por lo general, después del saludo, él hace un elogio. Y esto es interesante, ¿no? Como que reconoce las cosas buenas de la otra persona. Igual a nosotros, ¿no? Lo que primero nos sale. Hace un elogio hacia la otra persona y después viene el pedido, ¿no? ¿Y el elogio que le hacen cuál es? ¿Cuál es el elogio? El elogio que la fe de Timoteo era como la de sus anteriores, ¿no? Que la fe de Timoteo continuaba, ¿sí? Que la fe de Timoteo continuaba. Y el cariño que expresa Timoteo ahí en el verso 4 también, el cariño hacia Pablo, ¿no? Entonces, Pablo reconoce la fe de Timoteo, reconoce su fe. Y viste que dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Acuérdense que estamos leyendo el testamento de Pablo. Y en el testamento Pablo empezó a pensar en sus antepasados, ¿no? Lo que él había recibido, hoy se habló acá, que hemos recibido el Evangelio. Pablo había recibido la palabra de Dios, había estudiado, ¿se acuerdan? Con Gamaliel, había recibido la palabra de Dios, después se encontró con Jesús, y ahora él estaba pasando, él se estaba yendo, y empezaba, Timoteo, te toca a vos, dale. ¿Y en qué momento? Pero me quedé detenido en esto de limpia conciencia, limpia conciencia. Servir a Dios con limpia conciencia. Sería como servir a Dios sin culpa. Oh. Una fe sincera, ahí está. Una fe sincera. O sea que puede haber una fe que no es sincera, una fe que finge, ¿no? Un pecado es ese, fingir algo que no vivimos. Entonces, Pablo el elogio le dice, bueno, tenés una fe sincera, que él sirve con fe sincera a Jesucristo, y con limpia conciencia, ¿no? Y Lewis usa una expresión para decir que todos los seres humanos, conozcamos o no de la palabra de Dios, o nos hayan hablado de Cristo o no, Dios puso en cada uno de nosotros un mecanismo para discernir el bien y el mal, ¿sí? O sea, si nunca se haya escuchado a la persona,
de Dios, Dios puso en nosotros un mecanismo para saber lo que está bien y lo que está mal. Y es la conciencia, ¿sí? La conciencia de cada uno, de cada ser humano, es la que nos muestra unas pistas de qué es lo que está bien y lo que está mal. Es como el mecanismo biológico que dejó el Señor en nosotros, ¿no? Al ser imagen de Él, para reconocer lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Es lo que Él llama la ley natural, ¿sí? Como esa ley interna que tenemos los seres humanos. Y Él ejemplifica por qué en una tribu de no sé dónde la traición significa lo mismo que en una ciudad súper desarrollada en el opuesto del mundo. ¿Por qué? ¿Es algo construido? ¿O es algo que hay una ley adentro nuestro que marca que se sabe lo que es traición? ¿Sí? A ver. Dice, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y su propio razonamiento los acusarán o defenderán. Ahí está. Romanos 2.15. Gracias. Entonces, qué importante servir a Dios sin culpa, sin fingir, sin tener nada pendiente. Servir a Dios con una conciencia limpia. Y también uno lo lee así rápido, una conciencia limpia, y empezás a pensar, Pablo, ¿quién era antes? Antes era Saulo. O sea, unos años antes era Saulo. ¿Y Saulo qué hacía? ¿Era un fariseo? Entregaba a cristianos. Perseguía a los cristianos, ¿sí? Perseguía a los cristianos. Y ahora está diciendo con una conciencia limpia, ¿no? Y acá hay un ejemplo claro de que la fe en Cristo Jesús borra la culpa del pasado. O sea, el que está escribiendo esto es el que hacía lo opuesto, ¿no? Y es un ejemplo de cómo la fe en Cristo borra la culpa del pasado, en el sentido que hoy se explicó, ¿no? De dejarlo ahí en el fondo del mar, ¿sí? Y poner un cartelito que diga prohibido pescar, como decía ahí. Poner un cartelito prohibido pescar. Y Gálatas 1, 13, 14 habla un poco sobre este punto. Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído, dice Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Pablo es el que está diciendo, ahora sirvo a Dios con conciencia limpia, ¿sí? Y una clara muestra de lo que hace el Evangelio, ¿no? Con nuestras culpas. Poder que se puede superar. Y el apóstol acá está recordando a sus mayores, ¿no? Estamos viviendo que está en su testamento y está diciendo, bueno, está recordando para atrás, pero también está pensando para adelante, ¿no? Está como en ese punto de la vida, pensando lo que heredó y pensando lo que va a dejar de herencia. Verso 4, dice que Pablo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Pablo tenía la esperanza de que Timoteo vaya a verlo una última vez, ¿sí? Que vaya a verlo una última vez. Y qué petición, ¿no? Porque, de alguna manera, ir a ver a Pablo a Roma era ir a la boca del lobo, ¿se entiende? O sea, Timoteo estaba en Éfeso, en Turquía, la zona más lejana de la persecución, y le dice, bueno, venía a verme a Roma, y lo que eso implicaba, ¿no? O lo que podía implicar.
Y dice que se acuerda de sus lágrimas, y acá vemos la relación personal que tenían, porque algunos comentaristas dicen que son las lágrimas cuando Pablo dejó Éfeso, que Timoteo derramó, ¿sí? Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estoy seguro que en ti también. Fe sincera, fe no fingida, una fe transmitida por generaciones, ¿sí? Pero sin embargo, era la fe de su abuela, era la fe de su mamá, pero es la fe de Timoteo, la fe propia, ¿sí? ¿Vieron esa frase? Que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, tiene hijas, ¿sí? La fe personal puesta en Jesucristo, en la promesa de que Jesús, ¿sí?, es el dador de la vida eterna, que en Jesús tenemos vida eterna, una fe personal. Y esto que le está diciendo, de alguna manera lo anima a Timoteo. Es para animarlo a Timoteo. Es para animarlo, lo está animando. Vos tenés una fe sincera, vos tenés una fe sin fingimiento. Acordate de lo de tu abuela, tu madre, lo que te enseñaron desde chiquito, que conoce las Escrituras. Lo está animando porque venía un tiempo que Pablo iba a desaparecer. Y dale, te toca Timoteo. Y esta fe le recuerda, me gustó mucho la palabra que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿sí? No dice la que tuvo, sino que tiene más bien que ver con algunas otras palabras que ayudan a esto. Es habitó, residió, llenó, animó, ¿sí? Habitar la fe, ¿sí? Habitar la fe. No es que escucharon en un momento, creyeron en un momento y después eso está. Sí, soy cristiano, pero quedó por ahí, se fue. No, habitó, ¿sí? Habitar en la fe. Darle la idea como de casa, bueno, acá me establezco. Mi vida la construyo acá. Y nos vemos. Construyo mi vida en la roca y de acá no me muevo. De aquí no me voy. Después le recuerda a esas personas que su abuela y su madre guardaron la fe, que permanecieron, ¿sí? Y esto es para animarlo a Timoteo, ¿sí? E incluso, mirá si estas mujeres habrán creído y entendido que cuando Pablo va y le impone las manos, dice, bueno, preciso que Timoteo venga conmigo. Ellas lo permiten y entregan a su hijo, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, al Señor. Y bueno, Timoteo sale con Pablo a predicar. O sea, la madre y la abuela conocieron el Evangelio y enviaron a ese nieto, a ese hijo, a predicar el Evangelio, ¿no? Mirá la carga que le está poniendo a Timoteo, ¿no? O sea, mirá que a vos, tu madre, tu abuela, acordate de cuando te impusimos las manos, acordate de lo que vivimos allá, lo que me viste en las persecuciones. Todo eso es para animarlo a Timoteo, como para empujarlo. Y estas mujeres inculcaron la fe en Timoteo desde pequeño, ¿sí? Desde pequeñas ellas conocían las Escrituras, pero cuando escucharon y esperaban el Mesías como buenas judías, y cuando escucharon la predicación de Pablo, es el Mesías, Jesús es el Mesías, el que iba a venir, y ahí se hacen cristianas, aceptan al Señor y enseñan en el hogar al Señor, ¿sí? Y esta es la transmisión de la verdad de una generación a otra, la transmisión de la verdad de una generación a otra. Qué importante la transmisión de la verdad de una generación a otra, no de una verdad, de la verdad, de Cristo. Cristo es la verdad. Y verso 6, en este ánimo, en este preámbulo de agradecer por él, de elogiarlo, de recordarle, hay como una bisagra de una puerta, ¿sí? Y en la literatura ahí la bisagra es, por lo tanto, pero, ¿no? Son esas bisagras, bueno, te dije todo esto, y ahora
para esto. Y ahora vamos a ver cuál es esa bisagra de la puerta. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, interesante también la palabra, ¿no? Como muy cariñosa en el contexto, podría haberle dicho otra palabra, pero dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿sí? Te aconsejo que avives el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos, ¿sí? Al convertirse, Timoteo y todos los creyentes recibimos dones de Dios, al menos un don, ¿sí? Al menos un don. Un don es un regalo, es una capacidad sobrenatural para bendecir a la iglesia, ¿sí? Para bendecir a la iglesia y poder compartir el Evangelio, ¿sí? Entonces, cuando conoces a Cristo, cuando conozco a Cristo, recibo sobrenaturalmente al menos un don, ¿sí? Y bueno, esto es para otro tema también, el de descubrir nuestros dones, de ir desarrollando nuestros dones. Y Pablo le dice, bueno, avivá el fuego, ¿no? Avivá el fuego, la lámpara esa que está ahí adentro. Se ve que Timoteo, por este contexto de persecución, por todo esto que se venía, que su mentor estaba preso, Timoteo estaba medio, podemos inferir que estaba un poco como apagado ahí en el tema de predicar el Evangelio, ¿no? Y Dios, por medio de Pablo, le dice que anime ese don que recibió, ¿sí? Todos tenemos un don al menos y tenemos que animarlo, ¿sí? Cuidarlo, hacerlo crecer, evolucionar. Hoy rompimos el eclecticismo de Espronceda. Verso 7. Aviva el fuego del don. ¿Y por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El espíritu que Dios le dio a Timoteo no es un espíritu de timidez, un espíritu de vergüenza, un espíritu de cobardía, un espíritu de callarse, un espíritu de medir las consecuencias, un espíritu de caer bien a la gente, no. Es un espíritu de poder, pero de amor y de dominio propio, ¿sí? Son como esa tríada, ese equilibrio en la predicación, en el compartir el Evangelio que hay que tener, sabiendo estas tres cosas, ¿sí? Y la urgencia que le está diciendo es que tiene que compartir la palabra, que tiene que compartir la esperanza por la cual fue llamado, ¿sí? Que en Jesús hay vida eterna, tenés que compartir la palabra. Avivá el fuego que tenés adentro, avivá el don que tenés adentro, tenés que compartir la palabra y el Espíritu es el que te va a ayudar. El Espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Esto de compartir la palabra en este contexto de persecución y de confesar a Cristo, ¿no? Hoy en las oraciones temprano se estuvo hablando de esto, ¿no? De hablar a tiempo, a destiempo, de compartir, de no callar, a pesar de rechazo o lo que fuere. Me hace acordar a las palabras de Jesucristo en Mateo 10. Unas palabras, para variar, fuertes, ¿no? De Jesús. Palabras difíciles, palabras fuertes. Mateo 10, 32. Y acá pensando un poquito más en qué tiene que ver esto conmigo, qué tiene que ver esto que estamos leyendo con vos y conmigo.
Mateo 10:32. Jesús dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabras duras, ¿no? Lindas, esperanzadoras, pero advertencia para nosotros, ¿no? A cualquiera que me confiese, yo, lo voy a confesar y viceversa, ¿no? Lo opuesto. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Primero que nada, como empieza la epístola, hay vida eterna en Jesucristo. El Evangelio es, hay vida eterna en Jesucristo. Hay perdón de pecado en Jesucristo. ¿Sí? Hay liberación de una muerte eterna creyendo en Jesucristo. ¿Sí? Ya no hay condenación en Jesucristo. Hay libertad en Jesucristo. Hay redención en Jesucristo. Hay perdón de pecado en Jesucristo. El Evangelio, hay vida eterna en Jesucristo. Juan 3:16, Juan 14:6, Juan 10:10, hay vida. Jesús vino a traer vida, vida abundante. Vida abundante. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque de tal manera amó Dios a Lucas, a cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, si Lucas cree en Él, no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Qué Evangelio estamos comunicando? ¿Qué Evangelio estamos predicando? Vayamos al grano, hermanos. Y tal vez hay alguien escuchando que aún todavía no entregó su corazón al Señor, todavía no confió en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y tal vez te ves reflejado en Timoteo, ¿no? Timoteo conocía de las Escrituras, conocía a Dios, porque era por la formación que tenía, pero cuando aceptó a Jesucristo fue que se hizo cristiano, ¿no? Pasó de muerte a vida, ¿no? Y tal vez puedes estar escuchando, vos también podés conocer mucho de Dios, que tu familia sea cristiana, varias generaciones cristianas, que estés en un ambiente cultural cristiano, que escuches música cristiana, que te interese, que seas como pero todavía no entregaste tu corazón a Jesús. Todavía no le pediste perdón por tus pecados, ¿sí? Y capaz te puedes identificar como Timoteo. Tenés mucho conocimiento cultural del Evangelio, pero todavía no tomaste la decisión de decir, bueno, yo quiero confiar en Jesús como mi Señor y mi Salvador. O tal vez como te puedes identificar como Pablo. Este Pablo que antes era Saulo y era perseguidor de la iglesia y capaz estás con culpa que genera el pecado, ¿sí? Y podemos ver el poder de Dios, el poder transformador del Evangelio en Pablo y dejar esa culpa atrás y seguir a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, sea el caso que estés, que puedas reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Otro desafío del texto que estuve viendo para nosotros, el discipulado mutuo en la iglesia, ¿no? Discipulado, acompañamiento mutuo, mentoreo mutuo, le dicen. ¿Sí? ¿Se entiende? Acompañamiento mutuo, ¿sí? Recomendable que sea varón con varón, mujer con mujer, que sea una persona más madura espiritual que la otra, ¿sí? Que sea público también ese mentoreo, ese acompañamiento, acompañado por las autoridades de la congregación, ¿sí? Pero qué importante ese acompañamiento unos a otros, ¿no? Que todos tenemos que tener, ¿sí? No solamente Pablo, apóstol, todo lo que fue Pablo, necesitaba, él estaba mentoreando a Timoteo, pero Timoteo le estaba haciendo también
de ayuda a él. Entonces no importa la edad que tengas, si sos pequeño, grande, estás hace mucho en la iglesia, poco, todos precisamos acompañamiento mutuo. Y esa es un área que tenemos que crecer como iglesia, de acompañamiento mutuo unos a los otros. Y este acompañamiento mutuo es bastante contracultural a lo que nos plantea el modo de vida occidental uruguayo del 2025, que es el tema de pasar tiempo con la persona. O sea, el acompañamiento de Pablo, más que solamente doctrinal o así de culto, digamos, era pasar tiempo con Timoteo. O sea, pasaron viajes, trabajaron juntos. Entonces, una de las claves del acompañamiento es pasar tiempo. Timoteo aprendía por imitación, ¿no? Muchas veces Pablo dice, lo que viste hacer de mí. Entonces, es contracultural, porque hoy no tenemos tiempo para pasar tiempo con otras personas, ¿no? Entonces, qué importante poder buscar esas brechas de pasar tiempo y acompañar a otros. Hay hermanos compartiendo el Evangelio en las campañas evangelísticas y uno ve ahí un montón de jóvenes y adolescentes que están pasando tiempo, o sea, pasar tiempo de vivir, levantarte, tener mal olor en la boca, que no haya lugar para ir al baño, que la comida pase esto, que te peleas. Pasan días y días y días predicando el Evangelio, pero en realidad el objetivo es predicar el Evangelio, es una escuela de vida, es una escuela de vida, así como en el retiro, por ejemplo, ese tiempo es una escuela de vida donde tenemos que perdonarnos, soportarnos, ¿no? El pasar tiempo es lo que nos hace evolucionar como congregación. Entonces, pasar tiempos, hermanos, ¿sí? Timoteo no tenía padre, y es todo un tema, ¿no? El tema del padre, ¿no? No tenía padre, tenía padre o no tenía padre ahí en ese momento, y Pablo pasó a ser como ese padre, ¿no? Entonces, también en la iglesia, las relaciones, muchas personas son abuelas de otras personas, son tías de otras personas, son hermanas de otras personas, y aquello que no tenemos, capaz por origen biológico o por consecuencias del pecado, en la iglesia, ¿sí? El Señor lo utiliza y nos da padres, nos da madres espirituales, abuelas espirituales, ¿sí? Para acompañarnos en nuestro crecimiento de la vida. Siguiente punto. Cuidar la fe y guardar la fe y tener una limpia conciencia. Hermanos, si estamos sirviendo con una conciencia que nos molesta, que nos pica, no está bueno servir así. No está bueno servir con culpa, no está bueno servir enojado, porque eso tarde o temprano sale, ¿no? ¿Cómo era? Lo que no se transforma, se transmite, ¿no? Entonces, a la hora de predicar el Evangelio, la palabra de verdad, predicar a Jesucristo, tenemos que hacerlo sin culpa, sin fingimiento, con amor, con poder y con dominio propio que vienen del Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano. Y por último, para mí, pensando, Pablo le pide, avivá el don que tenés. Avivá el don que tenés para predicar el Evangelio. Y tal vez nos podemos sentir identificados que nos falta avivar ese don, ese fuego inicial de los primeros amores con Jesucristo, ¿no? Tal vez nos falta avivar el fuego inicial que tuvimos en algún momento de nuestra vida, y la invitación del apóstol que nos hace el Señor hoy es avivar el fuego, ¿sí? El fuego, el don que está en nosotros, desarrollar el don, ¿sí? Desarrollar el don y compartir el don. Les invito a ponerse de pie y vamos a terminar leyendo un poquito más de la carta, ¿sí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese es un pasaje. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la selle en nuestro corazón, la fije en nuestra mente. Que quede impregnada, tatuada en nuestra vida. Nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos avivar el don que ha sido puesto en nosotros, la gracia que tú nos has dado para poder anunciar la palabra de verdad, anunciar a Jesucristo a todas las personas, Señor. Ayúdanos como iglesia a poder acompañarnos mutuamente, a discipularnos mutuamente. Ayúdanos a servirte sin fingimiento, sin enojo, con alegría, Señor, sin culpa. Señor, te pedimos que sigas sanando los corazones, que sigas restaurando las vidas, Padre, para poder seguir creciendo en la fe. Y Padre, si hay alguien que todavía no confió en Jesucristo, que tú le des la fe, que tú le incomodes, que tú molestes su conciencia para que pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, tú eres el que hace la obra, tú eres el que da el crecimiento. Queremos pedirte tu ayuda, tu gracia, tu misericordia y tu paz para anunciar el Evangelio en nuestro país y donde tú nos quieras, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.